Yo lo quería tocar contigo, Solay, es si tú planteaste al principio que evidentemente no hay una materia como tal, sino un sujeto, unos aspectos de materia introducida en un área. Si los maestros no están completamente preparados y los padres deben involucrarse y tampoco están preparados, aunque a nivel nacional sí existe un personal preparado, que ya algunos están siendo utilizados. La tarea es titánica. Sí. Sí, como no. Aunque hay organizaciones, ¿no? Como Plafam, por ejemplo, que tienen toda una plataforma para el tratamiento, como el tema del embarazo precoz, pero lo que estamos sintiendo de alguna manera es que falta algo que es bien importante como país, y es esas campañas educativas, algo macro, que de verdad alimente la avidez por el conocimiento formal de la materia, ¿no? ¿Tú dirías que el muchacho debería saber acerca de los mecanismos básicos de la función sexual, sus características? Por lo menos. Y las temáticas en el programa de estudio, por ejemplo, de primaria, las temáticas son muy básicas. El conocimiento del cuerpo, cuando están entrando en la preadolescencia se toca el tema de la parte física y el cambio físico y cambios psicológicos, la fecundación y los métodos anticonceptivos. Esos son como los temas muy básicos que se trabajan. Pero no se trabaja sobre el cortejo, no, sobre la precaución. En primer año se trabaja el noviazgo. Se comienza a desarrollar la temática del noviazgo, pero dentro del área de educación familiar y ciudadana. Sí. Como te digo, es una temática muy parcializada o muy parca, en el sentido de que se trata qué es el noviazgo, cómo se debe manejar la pareja, y en algún momento, en algún texto, llegué a descubrir que se trata de las condiciones sexuales o los intereses entre géneros o entre las mismas personas de su género, pero no es un tratamiento a profundidad, y esa es la gran preocupación que tenemos como educadores y como profesionales. Sí, es que es muy conceptual, la información que le llega a los jóvenes desde la escuela es exageradamente conceptual, y es para pasar materia. Esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es aquello. Aquí no estamos hablando de pasar materia, aquí estamos hablando de una materia de vida. Esto es parte de la vida y tiene que ser tomado como tal. Yo incluso a veces considero que sería interesante cuando no existen estos programas de orientación, habiendo tanto profesional preparado, que es lamentable porque se está desperdiciando ese talento, que se saquen números, lo costoso que es un embarazo precoz, una madre que no tiene un cuerpo que está preparado y maduro para ello, usted lo sabe mejor que yo, un niño que probablemente nazca antes de tiempo y requiera de cierto cuidado, el costo que es a la nación, esa falta de orientación, que se hubiera evitado tranquilamente si ella con un poco de orientación sexual hubiera dicho, espérate, yo puedo ser responsable de mi sexualidad y puedo tomar esto, puedo usar aquello. Ahora, porque no es no hacerlo, es ser responsable. ¿Cómo tú vas a lograr que un muchacho o una muchacha logre ese nivel si tú no lo venías trabajando desde primer grado? Se puede, yo tengo una vivencia personal. Ajá. Porque, por ejemplo, en mi casa han sido, obviamente, estoy hablando de mi propia educación, gente que es cerrada hacia el sexo, llena de tabú. La información que me llegó a mí nunca fue una información determinante, ha sido genérica. Y comienzo a estudiar en este colegio en mi adolescencia. ¿Qué pasa? Que empiezo a recibir información valiosa. Y como estaba comentándole yo antes a la amiga, cuando uno consigue un personal preparado como un buen psicólogo, un buen orientador sexual, gente que está capacitada para ello, uno empieza como a interactuar, porque hay una cantidad de dinámicas que te atraen hacia ello. Pero no solamente te atraen a que llegues al conocimiento de tu sexualidad, sino a ser responsable de la misma, porque te valoras como persona. Yo creo que toda la información parte pero para el desarrollo de eso de que te valoras como persona, necesitas un plan de estudio que te dé esas herramientas. Profesionales capacitados que que lleguen a los jóvenes, definitivamente. Doctor, usted dijo algo bien interesante que es sumamente importante y que tiene que ver con la planificación de ese tipo de dinámicas, ¿no?
Para el caso de primaria, el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula resulta una estrategia sumamente interesante porque permite al niño involucrarse e involucrar a todos quienes le rodean, a todo ese entorno adulto que le rodea. Entonces, es posible que el niño, a través de su proceso investigativo que va a vivir, durante el tiempo que dure el proyecto como tal, recordemos que el proyecto pedagógico lo selecciona el grupo de estudiantes de acuerdo a sus intereses, siempre y cuando el maestro respete 3 premisas básicas: lo que debe aprender, lo que el niño quiere aprender y lo que el docente considera que no debe dejar de aprender. Entonces son esas 3 cosas, esos 3 grandes detalles, y a partir de allí se comienza un plan de formación e información. Yo creo que también la parte informativa no se puede perder de perspectiva en todo lo que implica un proceso educativo, ya sea formal o informal. Y estamos en el mejor momento, porque estamos en el momento en que el joven es objeto. Sujeto. O sea, es sujeto, perdón. Todo parte en base de él. Él es el que va a sugerir qué quiere. Y mientras él pueda manejar ese entorno y que todo se haga en función a ello, lo que tiene es que motivar, y parece mentira, pero el propio joven es el que tiene que motivar a sus educadores. Bueno, y los padres tener apertura. Bueno, vamos a ver nuestro correo electrónico, pero yo creo que la tranca está ahí. Doctor Bianco, mi nombre es Vanessa y tengo 2 hijas adolescentes, una de 13 años y otra de 15. Ambas me preguntan cosas relacionadas con la sexualidad y a veces no respondo por desconocimiento. Deberían implementar programas de formación y educación sexual y reproductiva, no solo para jóvenes, sino también para los padres. Sería una manera de controlar un poco la sexualidad desbocada y precoz por desconocimiento del tema. Fíjate, Zulay, ¿qué comentario te merece esa pregunta? Debería retomarse una propuesta que en algún momento se ha desarrollado en muchas escuelas, y es la escuela de padres. Sería interesante, generalmente son formaciones sabatinas que se realizan, pero siempre contando con la presencia de un especialista. Entonces eso, de acuerdo a las temáticas, que es una temática tan importante y que no se puede dejar de lado, pues perfectamente cabría en este tipo de estrategia. Formar a los padres directamente desde la escuela contando con un especialista. Eso sería una manera, dándole algunas estrategias, porque no se trata tampoco de teorizar, se trata de darle herramientas a cada representante para que puedan defenderse ante la vorágine de información que reciben los niños por otros medios, ¿no? Sí, y definitivamente crear una cátedra, una materia que fuera realmente obligatoria y realizada con personal preparado o capacitado para tal. Porque fíjate, el muchacho en preescolar, yo pienso que en esa unidad educativa debe garantizarse que tenga una expresión de su sentir de varón, su sentir de hembra, bueno, que la comunidad esté seguro de que es así, pues, o sea, los profesores, los demás padres, en fin, etcétera. Pero después de los 7, 8 años empieza toda esta función sexual, que bueno, que viene del útero, pero más manifiesta, que en colegios mixtos, bueno, y el niñito de 7, 8 años con la noviecita de la misma edad y el besito en los labios, y que al principio todo parece muy tierno, pero todo eso va progresando. El niñito que tiene una erección en clase y se saca el pipí, se lo enseña a los compañeros porque está erecto. Y entonces pasa. Eso viene, si eso lo combinamos con estado de ignorancia, después le metemos el problema del grupo materno filial como grupo principal del núcleo familiar, y se le suma eso el problema de la droga, y entonces, bueno, eso te puede explicar porque tenemos tantos embarazos precoces a los y crear 11, 12 años. No puedes pasar una regla y decir, es que en todos los hogares se ve tal cosa, ¿no? Cada hogar es un mundo aparte. Así es. Y cada formación y por supuesto, tú vas a tener una televisión que te va a bombardear y vas a tener otras cosas, pero bueno, pero tampoco lo puedes parar. No. Claro, pero es como canalizar esas curiosidades normales que pueden tener los niños. Dabas un ejemplo maravilloso que más clarito no podía ser. Yo tuve la experiencia también hace unos cuantos años
con unos niños de preescolar, no aparecían, se perdieron en el recreo y estaban detrás del colegio en una parte donde había una matica enseñándose sus genitales, porque tenían curiosidad, porque ya acababan de ver la figura humana que se trabaja desde el preescolar con todo lo que es el trazado de líneas, con el cosido de los hilos para el desarrollo de la motricidad fina, y ellos estaban, como vieron la figura humana, ellos querían saber por qué yo tengo una cosa distinta a la que tú tienes. Porque cada edad entonces, ¿cómo se va? curiosidad. Exactamente, y cómo, pero el trabajo es, la gran pregunta es cómo ir canalizando esas grandes curiosidades que tienen nuestros niños, ¿no? Ahora fíjate, lo que tú decías, Adela, del pluricultor y cómo desapareció y cómo tenía toda una función en el proceso educativo. Tenía una completamente, porque un poricultor, de la manera que está preparado, no solamente tiene la posibilidad de dar una buena información, sino dar una información más adecuada a la edad. Uno está preclaro de cuáles son las curiosidades de cada edad. ¿Qué es lo que necesita? Un niño de 7 años no le interesa saber lo que le interesa a uno de 12. Ya al de 12 no le interesa lo que quiere uno de 18. Son intereses distintos. Hay despertares distintos. La sexualidad va despertando poco a poco desde la concepción, como usted dice. Aquí cada edad debe ser manejada en su momento. Porque a un niño de 7 años no le interesa saber lo que es un orgasmo, pero sí quiere saber por qué yo soy distinto a ti. Claro, y se deben evitar ya a estas alturas, con este tratamiento y uso de las nuevas tecnologías, ya se deben olvidar de esos cuentitos de la abejita. Correcto. Ya. Entonces, cuando te llega un personal que está capacitado, digamos, y ponemos en la edad de la cátedra de educación sexual, que hasta bien colocada estaba en tercer año de bachiller, en el segundo año, en el séptimo, que llaman ahora séptimo y octavo, son buenas edades porque son, digamos, el despertar ya de la función sexual. Claro. Vamos a identificar nuestra estación, porque aquí el tiempo se nos va, pero... No nos enteramos. Ni nos enteramos. Ya regresamos. Puericultura, del latín puer, que significa niño, y cultura, que significa cultivo o cuidado. Como concepto, es la ciencia que trata el cuidado del niño en su aspecto físico, psicológico y social durante los primeros años de su vida. Es la higiene y complemento de la pediatría. Lo cierto es que la educación y la puericultura van ligadas para hacer de nosotros mejores hijos, mejores parejas y mejores padres. Y al regreso. El niño desde que nace y la madre le lava el prepucio, el niño siente. La niña, cuando la madre le lava la vulva, la niña siente. Entonces yo creo que la educación primaria debería ser en el hogar. No como madre decirle a su hijo, mira, esto sucede por esto y por esto, sin ningún tabú. ¿Por qué se eliminó la cátedra de puericultura de los liceos? ¿Y con qué fue sustituido? Hacia la educación de los niños, niñas y adolescentes, ¿con qué fue sustituida?